Hola chicas, hoy les voy a enseñar a realizar esta falda, así que si quieres saber cómo se hace, quédate hasta el final de este video. Vamos a necesitar una tela así como esta, que sea un poco rígida. Acá les estoy mostrando otra que tengo, pero es un poco más delgada, y también asegúrense que sea gruesa para que no transparente. Y lo siguiente que vamos a usar es un cierre o zipper. Voy a utilizar de este color porque no tengo color azul o blanco, pero bueno, este nos sirve. Y también voy a necesitar unos brochecitos de brasier. Acá así se les conocen y la verdad son muy pequeñitos y se verán muy delicados en nuestra prenda, así que espero que los puedan conseguir. Y vamos a usar una falda que no nos quede apretada. Es preferible, chicas, que no nos quede floja y no apretada. Yo tengo esta, pero como es stretch no me sirve mucho, pero le voy a dar un tip. Le vamos a agregar 6 centímetros a cada lado, porque si nos sobra tela eso se puede arreglar. Y ahora he doblado la tela en dos partes y asimismo mi falda la voy a doblar a la mitad. Voy a sacar primero la pieza delantera, que sería prácticamente colocarla encima. Solo vamos a colocar muy bien la prenda. Y en esta parte de arriba voy a dejar aproximadamente unos 3 centímetros para hacer una pequeña bastilla, que sería lo que va en la cintura. Y ahora a cada lado voy a agregarle 6 centímetros colocando la cinta de este modo, chicas, porque como la falda estira, no, si yo la hago así tal cual como está, no me va a quedar. Y desde ya les digo que no lo intenten porque van a desperdiciar la tela, chicas. Y luego de esto vamos a elegir el largo que queremos nuestra falda. Desde donde tengo la falda rosada voy a colocar la cinta y voy a marcar 40 centímetros. Yo así la voy a dejar, pero si ustedes la quieren más corta o más larga, ustedes la dejan así tal cual. Y bien, una vez hayamos marcado el largo deseado, vamos a cortar la primera pieza para nuestra falda. La parte esta de arriba nos va a quedar un poco recta y luego va a ir la curva de nuestra cadera. Y bueno, quiero decirles que para hacer esta falda no nos va a quedar perfecto a la primera. Puede ser que les quede más grande de lo que ustedes quieren, pero como no estamos usando patrones, chicas, yo les he traído la forma que a mí me ha funcionado y con la que yo creo que pueden tener buenos resultados. Ya teniendo la primera pieza, vamos a hacer el mismo procedimiento y cortar la segunda pieza para nuestra falda. Tomamos una pieza y la vamos a doblar a la mitad, pero al revés. Y ahora en la parte de arriba de la cintura vamos a marcar 3 centímetros. Eso se lo dije al principio, chicas, así que ahora lo vamos a marcar. Y luego vamos a colocar la cinta de este modo. Y vamos a marcar ya sea 1 o 2 centímetros. Esto lo vamos a hacer hasta abajo. Y luego vamos a colocar el zipper desde la primera marquita que hemos hecho. Vamos a marcar el largo aproximadamente hasta acá y hacemos una marquita. Y desde esa marca hacia abajo vamos a coser. De la marquita hacia arriba vamos a dejar sin coser, no se les olvide. Y bien, señorita, ya lo tenemos cosido. Y la parte que hemos dejado sin coser la vamos a abrir con nuestra tijera. Y de esa tela vamos a hacer un pequeño doblez hacia atrás.
y vamos a colocar un alfiler. Haremos lo mismo en el otro lado. Y en esa parte que nos ha quedado es donde vamos a colocar el zipper. Lo ponemos de este modo y luego, tal cual así como tenemos estirado la tela, vamos a colocar los alfileres. Haremos lo mismo del otro lado y al mismo tiempo vamos a estirar la tela para que no nos quede arrugado el zipper. Y tenemos que tener cuidado de que las dos piezas que están enfrentadas nos queden en la misma posición. Y bueno, chicas, ahora con nuestro hilo y aguja vamos a dar una puntada, pero que no quede muy apretada porque esto es solo para sostener nuestro zipper y para evitar que se nos mueva cuando ya lo vayamos a coser a nuestra máquina. No importa, chicas, que les quede una más grande que la otra porque luego vamos a deshacer esta costura. Y bueno, así nos ha quedado nuestro zipper y ya retiramos los alfileres. Ya no se nos mueve para ningún lado, chicas. Para coser cierre, chicas, hay un pie prensatela que es este que les estoy mostrando, que es muy útil, pero si ustedes no tienen máquina o no tienen máquina casera, pueden usar la puntada recta normal, porque como ya hemos hecho el hilván no se nos va a mover. Así que nada más quería enseñarles porque a veces me preguntan qué tipo de aguja uso y todo eso, así que por eso les comparto, chicas. Y ahora vamos con la pieza frontal, chicas. Doblamos la pieza a la mitad, pero no olviden que tiene que estar al revés. Y nuevamente doblamos a la mitad. Esto nos va a servir, chicas, para que nos evitemos estar midiendo dónde vamos a dejar las aberturas de nuestra falda. Yo lo he hecho así y me ha quedado muy bien. Así que acá donde ha quedado este doblez yo he marcado para no olvidarme dónde voy a coser la abertura. Y luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. Esto lo vamos a hacer antes de pegar las dos piezas. Y bueno, haremos lo mismo en el otro lado. Una vez que ya tengamos esto, vamos a poner derechos enfrentados con las dos piezas. Y como pueden ver, ahora la parte delantera me quedó más grande y esto es porque ya cosí el zipper, chicas, y eso me ha restado tela. Pero no se preocupen porque esto es muy normal, ya que lo estamos haciendo sin patrones. Y bueno, ahora voy a colocar alfileres en los costados y voy a hacer el mismo procedimiento que he hecho para colocar el zipper. Lo voy a hacer a cada extremo con hilo y aguja. Y ahora, chicas, lo que van a hacer es probarse la falda para ver cómo les queda. Miren, de la parte de la cintura me ha quedado un poco floja, pero eso lo puedo arreglar. De la parte baja yo la voy a dejar así porque no quiero que me quede muy pegada al cuerpo. Y de la parte trasera voy a hacer unas pequeñas pincitas. Y bueno, chicas, si les ha sobrado un poco de tela, vamos a hacer esta costura. Pero si les ha sobrado demasiada tela, aunque por eso les dije que eligieran una falda que no les quede muy floja ni muy apretada, lo que pueden hacer es agarrarle de los costados. Pero yo, como me ha sobrado un poco, acá nada más le voy a coser 1 centímetro. Aquí donde hemos marcado al principio, ahora vamos a marcar 1 centímetro, chicas. Luego que hayan hecho eso, van a coserlo. Y si les queda siempre muy grande, van a irle agarrando y así hasta que les quede bien. Pero también ahorita les voy a enseñar cómo van a dejar el espacio para la abertura de la pierna.
Y ahora lo pueden sujetar con alfileres o como ustedes gusten. Y bueno, antes de coser, chicas, vamos a medir el largo hasta donde ustedes quieren su abertura. Si la quieren de 15 centímetros, yo la voy a dejar de 7 porque también abajo voy a hacer el doblez. Y no quiero que me quede tan abierta, pero bueno, es su gusto, chicas. Y acá ya lo he cosido, miren, hasta donde he marcado que quiero mi largo. Ahí voy a cortar para abrir esa parte. Porque como vieron, ya cosí desde la cintura hacia abajo, pero he dejado el espacio para la abertura. Y ahora esas dos partecitas de tela las voy a coser también. Luego todo esto, chicas, lo vamos a planchar para que nos quede muy bonito y las costuras muy bien asentadas. Y ahora de la parte trasera, chicas, yo he tomado medio centímetro de tela porque eso me sobraba en la parte de atrás. Allí es donde voy a hacer mi pinza y la voy a hacer de 9 centímetros. Cosemos al principio, es decir, arriba con 1 centímetro, y mientras vamos bajando va a quedar como en forma de piquito. Y ahora que ya tengo mi zipper cosido, les voy a enseñar cómo vamos a hacer la parte de la cintura. Colocamos de esta manera la tela y colocamos alfileres por toda la orilla de la falda. Les recomiendo, chicas, que lo hagan tal cual yo les estoy enseñando porque ya verán que será mucho más fácil. Y ahora que lo tenemos así, vamos a colocar los alfileres por toda la orilla de la falda. Si ustedes la han hecho la parte de arriba recta tal cual yo les dije, no van a tener ningún problema, pero si lo hacen en forma redondeada, ese sí les va a causar mucho problema, chicas, porque ya saben que la cintura es más angosta. Entonces por eso dejamos 3 centímetros arriba para hacer esta pequeña bastilla para nuestra falda. Y también, chicas, el video ya sé que está muy largo, pero yo lo he hecho así para que ustedes puedan entenderme muy bien. Y arriba del zipper voy a colocar unos pequeños broches. Si ustedes no tienen, pueden dejarlo así nomás con el zipper, pero asegúrense que este no se baje, es decir, que tenga un seguro. Y ahora sí, que ya tenemos esta parte de la falda así, vamos a realizar el segundo doblez. Tal vez se puede ver un poco más trabajoso, chicas, y más complicado, pero les aseguro que será mucho más fácil. Van a hacer ese proceso que les enseñé, empezando el zipper por toda la falda. Y luego van a coser con puntada recta, puntada normal. Y ahora vamos a pegar el brochecito y también voy a realizar el doblez en la parte de abajo. Luego voy a planchar la falda y ya les voy a enseñar el resultado final. Y bueno, chicas, este es el resultado final. Así nos ha quedado nuestra hermosa falda, chicas, sin patrones, y yo he tratado de explicárselos muy bien para que se puedan realizar estas faldas que son súper hermosas. Y espero, chicas, de todo corazón que les sea muy útil este video. Y por favor les pido que activen la campanita de mi canal para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que voy a subir. Y bueno, sin más que decir, chicas, nos vemos hasta la próxima en un nuevo video para mi canal. Bye.